Hola, mi nombre es Silvia Banzo, soy una de las profesoras de Máster D. En esta clase de hoy vamos a ver la asociación de resistencias en serie, en paralelo y en mixto. Os quiero pedir disculpas por el pequeño retraso que hemos tenido en esta misión. Vamos a comenzar. Si a lo largo de esta exposición tenéis alguna duda, podéis plantear las dudas en este canal o nos las podéis comentar a través del campus virtual. Es recomendable que antes de ver este vídeo veáis un vídeo anterior que se llama La Ley de Ohm, ya que este vídeo es la continuación al vídeo anterior de la Ley de Ohm. Vamos a empezar recordando qué es la resistencia. La resistencia es la mayor o menor oposición que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica. Así es como definimos la resistencia eléctrica. Vamos a ir viendo cuando tenemos una serie de resistencias conectadas en serie. ¿Qué significa que unas resistencias están conectadas en serie? Que un mismo conductor va pasando por las resistencias. Si vemos un circuito, las resistencias se simbolizan con este pequeño símbolo. Esto serían las resistencias. Entonces, en una resistencia en serie, vemos que el conductor va pasando por todas las resistencias. En este dibujo sería lo mismo, ¿vale? Este también sería una resistencia en serie. Tenemos un mismo conductor que va pasando por todas las resistencias. Si nos piden en un problema que calculemos una resistencia equivalente cuando están conectadas en serie, la resistencia equivalente de este circuito sería igual a la suma de las resistencias. Resistencia equivalente sería igual a la suma de resistencia 1 más resistencia 2 más todas las resistencias que tuviéramos en este circuito. En el caso de los circuitos en serie, la intensidad que circula por todo el circuito es la misma. La intensidad total es igual a la intensidad que circularía por la primera resistencia más la que circularía por la segunda. La intensidad en todo el circuito en serie es igual. Y el voltaje total del circuito es igual a la suma de los diferentes voltajes. Vamos a ir viendo todo esto con un pequeño problema para que os quede más claro. En este problema nos dicen que tenemos un circuito con una resistencia de 50 ohmios. La unidad de medida de la resistencia son los ohmios. Y una segunda resistencia con un valor de 100 ohmios. Para calcular la resistencia equivalente, ¿cómo lo tenemos que hacer? Como hemos dicho que es un circuito en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Por lo tanto, resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. La primera resistencia tiene un valor de 50 ohmios y la segunda resistencia tiene un valor de 100 ohmios. Realizamos la suma y la resistencia equivalente de este circuito es igual a 150 ohmios. Ya sabemos cuál es la resistencia equivalente del circuito, 150 ohmios. Ahora nos pide el enunciado que calculemos la intensidad total de este circuito. Para calcular la intensidad total tenemos que recordar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. El voltaje, el enunciado nos dice que son 10 voltios. 10 voltios. Y la resistencia total sabemos que son los 150 ohmios. Realizamos la operación y nos da 0,066 amperios. La intensidad que pasa por este circuito, la intensidad total son 0,066 amperios. Hemos dicho que si el circuito está en serie, la intensidad que pasa por todo el circuito es la misma. Entonces, por todo este circuito tendremos una intensidad de 0,066 amperios. Si ahora nos preguntan cuál es el voltaje que pasa por la primera parte del circuito, ¿cómo lo calcularíamos? Tendríamos que recurrir otra vez a la ley de Ohm. El voltaje, en este caso nos piden el voltaje, es igual a la intensidad, que hemos visto que es igual en todo el circuito, por la primera resistencia. La intensidad hemos calculado anteriormente que son 0,066 amperios. Por la resistencia 1, el valor de la resistencia 1 son 50 ohmios. Realizamos la operación y nos da 3,33. Como estamos calculando el voltaje, nos lo da en voltios. El valor del voltaje que pasa por la primera parte del circuito son 3,33 voltios.
Ahora calculamos el valor del voltaje que pasa por la segunda parte del circuito. El voltaje 2 es igual a intensidad, que hemos dicho que la intensidad es igual en todo el circuito, por el valor de la resistencia 2. La intensidad son 0,066 amperios, por el valor de la segunda resistencia. La segunda resistencia son 100 ohmios. Realizamos la multiplicación y nos da 6,67 voltios. Para saber si hemos realizado correctamente el problema, al estar las resistencias conectadas en serie, la suma de los voltajes tiene que ser igual al voltaje total. Si sumamos estos 3,33 voltios y estos 6,67 voltios, nos da los 10 voltios que nos decía el enunciado. Entonces aquí vemos que hemos hecho correctamente todo el problema. Ahora vamos a ver cómo son las resistencias en paralelo. Primero hemos visto las resistencias en serie y ahora ya pasamos a las resistencias en paralelo. ¿Cómo sabemos que unas resistencias están en paralelo? Cuando el conductor se ramifica, ¿vale? En el caso anterior, las resistencias en serie, el mismo conductor va uniendo todas las resistencias. En el caso de las resistencias en paralelo, el conductor se ramifica para llevar la electricidad a las diferentes resistencias. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente si tenemos estas resistencias en paralelo? La inversa, es decir, 1 entre la resistencia equivalente, es igual a la suma de las inversas de las diferentes resistencias. A ver, que esto parece así un poco complicado, pero no os preocupe. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las diferentes resistencias. Aquí nos encontramos una suma de dos fracciones que tendremos que resolver. ¿Cómo se resuelve una suma de dos fracciones? Tenemos resistencia 1 y resistencia 2. Tenemos dos fracciones con diferente denominador. Entonces tenemos que multiplicar resistencia 1 por resistencia 2. Y aquí ya tenemos el denominador. Ahora dividimos resistencia 1, resistencia 2 entre resistencia 1 y nos quedaría arriba la resistencia 2 más, y aquí nos quedaría la resistencia 1. ¿Vale? Tenemos que 1 dividido entre la resistencia equivalente es igual a resistencia 2 más resistencia 1, o a la inversa, dividido entre resistencia 1 por resistencia 2. Como tenemos que saber lo que es la resistencia equivalente, no su inversa, decimos que la resistencia equivalente es igual, le damos la vuelta a resistencia 1 por resistencia 2 dividido entre resistencia 1 más resistencia 2. En el caso de que tuviéramos un circuito en paralelo con más de dos resistencias, con 3 resistencias o más, tendríamos que sumar 3 o 4 fracciones o tantas como el número de resistencias tengamos. Entonces tendremos que calcular el mínimo común múltiplo. Vale, ahora que ya sabemos cómo se calcula la resistencia equivalente cuando tenemos las resistencias en paralelo, vamos a ver otras características de estos circuitos en paralelo. La intensidad total que circula por el circuito es igual a la suma de las intensidades que tienen los diferentes ramales. Es decir, la intensidad total que circula por este circuito será igual a la intensidad que circula por este ramal y la intensidad que circula por este otro ramal. Y el voltaje que circula es el mismo voltaje en todo el circuito. Para ver toda esta explicación de una forma más clara, vamos a verlo con un problema. En este problema nos dice que tenemos una resistencia 1 de 10 ohmios y una resistencia 2 de 20 ohmios. Lo primero que nos piden es que calculemos la resistencia equivalente. Después nos pide que calculemos el voltaje total y después las diferentes intensidades. Vamos a empezar con la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, hemos visto que era la resistencia 1 por la resistencia 2, entonces será 10 ohmios por 20 ohmios y dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Vale, realizamos estas operaciones, 10 por 20, 200 y 10 más 20, 30. Realizamos la división y nos da 6,66 ohmios. La resistencia equivalente de una resistencia en paralelo de 10 ohmios y 20 ohmios es igual a 6,66 ohmios.
Ahora ya sabemos cuál es la resistencia total de este circuito. Una vez que sabemos la resistencia total, nos piden que calculemos el voltaje total. Tenemos que volver a aplicar la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad nos la da el enunciado, nos dice que son 2 amperios. 2 amperios por la resistencia equivalente, 6,66 ohmios. Y esto nos da 13,32 voltios. Este es el voltaje total que pasa por este circuito. Hemos dicho que si el circuito está en paralelo, el voltaje es siempre el mismo. El voltaje que pasa por todo el circuito será 13,32 voltios. Ahora nos pide que calculemos la intensidad en el primer ramal y la intensidad en el segundo ramal. Para calcular la intensidad, volvemos a aplicar la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. El voltaje, lo hemos calculado, son 13,32 voltios. Y la resistencia 1 son 10 ohmios. 13,32 dividido para 10 nos da 1,332 amperios. Y ahora vamos a calcular la intensidad que hay en el segundo ramal. Para calcular la intensidad que hay en el segundo ramal realizamos la misma operación. Voltaje dividido entre el valor de la segunda resistencia. Entonces tenemos 13,32 dividido para el valor de la segunda resistencia, que son 20. 13,32 dividido para 20 nos da 0,666 amperios. Para saber si hemos realizado correctamente el ejercicio, hemos dicho que si las resistencias están en paralelo, la suma de las intensidades nos tiene que dar la intensidad total. Si sumamos 1,332 amperios a 0,666 amperios, nos da los 2 amperios, que es la intensidad total que tenía el circuito. Ahora que hemos visto las resistencias en serie y las resistencias en paralelo, vamos a ver las resistencias mixtas, la asociación de resistencias mixtas, que simplemente es una suma de estos dos conceptos que hemos visto hasta ahora. Os voy a poner una diapositiva para que veáis el enunciado del ejercicio. Os animo, si queréis, a que lo vayáis realizando en casa. Vamos a ir viendo el enunciado de este ejercicio de la resistencia mixta. Voy a ir borrando mientras la pizarra. En este ejercicio nos encontramos con unas resistencias conectadas en paralelo y otras resistencias conectadas en serie. Y lo que vamos a ir calculando es la resistencia equivalente. Tenemos el circuito. Primero nos encontramos con una resistencia 1 que son 20 ohmios. Después nos encontramos unas resistencias en paralelo de 10 y 40 ohmios en paralelo. Y posteriormente nos encontramos con otra resistencia en serie de 10 ohmios. Y aquí vamos a tener que calcular la resistencia equivalente. ¿Cómo calculamos esta resistencia equivalente si tenemos resistencias en serie y resistencias en paralelo? Primero vamos a empezar simplificando. Cogemos las resistencias que tenemos en paralelo y calculamos la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Empezamos con estas resistencias de aquí. Para calcular la resistencia equivalente en las resistencias en paralelo, hemos dicho que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Vale, tenemos la primera resistencia, que son 10 ohmios, y la segunda resistencia, que son 40 ohmios. Realizamos las operaciones. 10 por 40, 400, 40 más 10. Nos quedaría 50 dividido para 400. Esto es la inversa de la resistencia equivalente. Como lo que queremos calcular es la resistencia equivalente, la resistencia
equivalente es igual, le damos la vuelta a 400 dividido para 50, lo que nos da 8 ohmios. Es decir, la resistencia equivalente a esta resistencia en paralelo de 10 y 40 ohmios es igual a una resistencia de 8 ohmios. Ahora simplemente tenemos un circuito con 3 resistencias conectadas en serie. Estas resistencias son una resistencia de 20 ohmios, otra resistencia que hemos calculado, que la resistencia equivalente de estas resistencias en paralelo es igual a 8 ohmios, y otra resistencia de 10 ohmios. Calculamos la resistencia equivalente de estas 3 resistencias que ahora ya están conectadas en serie. Entonces, la resistencia equivalente es igual a la suma de estas 3 resistencias, 20 más 8 más 10. Y esto nos da una resistencia total equivalente de 38 ohmios. La resistencia equivalente de este circuito en el que tenemos resistencias asociadas en paralelo y en serie, nos da una resistencia equivalente de 38 ohmios. Espero que os haya quedado un poco más claro todo el tema de las resistencias asociadas en serie, en paralelo y de forma mixta. Vamos a ver ahora otra diapositiva en la que os pongo un resumen para que os quede más claro toda esta explicación. Este resumen es importante que lo anotéis y lo tengáis siempre en cuenta porque así no os equivocaréis a la hora de realizar los diferentes problemas que os pueden poner en vuestra oposición o en un examen que tengáis. Vamos a ver esta diapositiva. En esta diapositiva observamos que en las asociaciones en serie la intensidad es la misma en todo el circuito. La intensidad que circula por todo el circuito es la misma. El voltaje total es igual a la suma de los diferentes voltajes. Y la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Después tenemos las asociaciones en paralelo, donde la intensidad total del circuito es igual a la suma de las intensidades. El voltaje es el mismo en todas las ramas del circuito. Y la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Hemos visto que si tenemos 2 resistencias, la resistencia total es igual a la resistencia 1 por resistencia 2 dividido entre resistencia 1 más resistencia 2. Espero que os haya quedado un poco más claro este tema de las resistencias, que en principio puede parecer un poco complicado, pero ya hemos visto que si vamos paso a paso, siguiendo las fórmulas y comprendiendo los diferentes conceptos, sabremos solucionar bien los problemas. Vamos a ver si tenemos alguna duda, si nos habéis planteado alguna duda. Vale, me comentan que no hay ninguna duda. Si queréis, cuando visualicéis más tarde esta clase, podéis plantear las dudas que queráis a través de este canal y las iremos resolviendo, o si no, a través del campus virtual en la mensajería. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por asistir y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta luego.